Hola, buenas tardes a todos. Voy a esperar un poquito a que se vayan incorporando los más rezagados. Mientras tanto, bueno, pues como en todos los webinars, eh, empiezo, bueno, pues dando las gracias a todos los que os habéis incorporado y sobre todo los que habéis preferido dedicar una horita de formación y de conocimiento dentro del mundo del trading, ¿vale? Bueno, pues me presento para los que no me conozcáis. Soy José Alberto García, soy trader profesional y analista técnico desde hace 13 años y, bueno, además también de gestionar mi propio capital y capital a terceros de distintos brokers, tanto a nivel nacional como europeo y también australiano. Eh, Llevo varios años también impartiendo seminarios, webinars, formación continua y demás, sobre todo para los y las traders que estáis empezando, sobre todo los que estáis intentando empezar en este mundo. Y bueno, pues cada semana, como ya sabéis la gran mayoría, bueno, pues ofrecemos formación, ¿vale? Y en este caso, bueno, pues a día de hoy jueves, lo que vamos a ver es el webinar de scalping, ¿vale? Dentro de, bueno, pues todo el mundo del trading, los que ya lo conocéis, bueno, pues un poco os va a venir bien para, bueno, pues para refrescar y para conocer alguna que otra cosa más que se os pueda escapar. Y en especial para los que estáis empezando, pues para que de cara a que os decidáis sobre si queréis ser trader, es decir, de diario, day trader, que hagan scalping o swing trading, es decir, que en función de su tiempo y de su situación, pues que se decidan hacer scalping más a corto plazo, a medio plazo o a largo plazo. Entonces, en este caso, pues nos vamos a centrar más en el scalping, ¿vale? Y bueno, espero que os guste. Voy a intentar ser lo más dinámico posible y como en todos los webinars, al final del webinar, todas las preguntas que se os ocurran o dudas a lo largo del webinar, me las hacéis al final, ¿vale? O me las hacéis a lo largo del webinar y yo intento responder unos minutos antes de que termine el webinar para responder, ya que tenemos otro después, ¿vale? Bueno, pues sin más dilación empezamos, ¿vale? A ver, aquí. Bueno, pues para hacer una breve introducción de lo que es el mundo del scalping, ¿vale? Pues por explicar así brevemente, eso es una variable, ¿vale? Del day trading, que es lo que he comentado previamente, que lo que busca es obtener ganancias reducidas, ¿vale? Reducidas me refiero a que no sean muy grandes, en operaciones en un periodo de tiempo muy breve, muy corto, ¿vale? De minutos, en algunos casos incluso segundos. Pero bueno, lo importante es que se reduce o se enfoca más en la obtención de beneficios en un breve periodo de tiempo. En este caso, bueno, lo que hacen o lo que hacemos los traders también, yo me incluyo, que lo utilizamos o lo hemos utilizado, esta operativa en concreto, hagamos pues un número de operaciones muchísimo más elevado que, por ejemplo, el que hace swing trading, ¿vale? A lo largo del día. Entonces, al ser una operativa tan rápida, las velas en este caso que los traders observan suelen ser de un máximo de 15 minutos, ¿vale? Entonces, bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta de cara bueno, pues a que nuestra operativa sea eficiente y sobre todo beneficiosa, que es al final lo que nos interesa a todos. Entonces, bueno, al final lo más habitual es utilizar velas de tan solo un minuto, 2 minutos, 5 minutos, pero bueno, al final lo importante es que una vez que ya hemos preparado todo lo que en los webinars previos hemos ido viendo bueno, pues una metodología previa, un trabajo previo, unos conocimientos previos, un entrenamiento previo, ¿vale? Nuestro diario de trading, en fin, todo eso ya partimos de la base de que ya está bien implantado en nuestro sistema de trabajo. Entonces, una vez que ya eso está implantado, como en casi todos los webinars lo recuerdo, ¿vale? Entonces así ya se podrá ver si realmente nuestro sistema de scalping funciona, ¿vale? Entonces, para que esta operativa sea rentable, es muy importante, y lo recalco, muy importante, tener un autocontrol.
básicamente fundamental. En este sentido, la psicología que, bueno, pues que la gran mayoría conocerá cómo funciona y lo que influye en cada trader, ¿vale? Y en cada operación, y también actuar de una manera metódica. Es lo que he dicho hace nada. Es decir, que hay que ser muy metódico, muy constante en prácticamente todo lo que se realiza en la vida en general, pero en el trading, pues como influye y va intrínseco el dinero, pues oye, hay que tener muchísimo más en claro esta situación. Entonces, a la hora de hacer la gestión monetaria, hay que ser constante, hay que ser metódico, ¿vale? Porque si no, al final no nos perjudica. Entonces, hay que hacer ese ajuste eficiente del stop loss en cada operación, porque no es lo mismo introducir un stop loss para un day trader o el que hace swing trading, ¿vale? Porque al final, como los tiempos son muchísimo más reducidos, pues el margen de actuación se reduce también. Entonces, esto hace que la metodología sea, es decir, no sea tan usada por esta metodología en concreto, no sea muy usada por los traders pues, más conservadores, ¿vale? Más que nada porque al final, pues el scalping eh, te aporta muchísimo estrés, te influye muchísimo y obviamente pues tenemos que tener esa cuestión bastante clara. Entonces, de ahí la significación entre ser un swing trader o un scalper, pues se nota bastante en cuanto a la psicología. Sí, se me ha olvidado, me pregunta Enrique, sí, no pasa nada. Si llegáis un poquito tarde porque todos los webinars se publican a la semana siguiente y lo tenéis a vuestra disposición. De ahí que me ayude a la hora de exponerlo con diapositivas, para que en lugar de que tengáis que estar buscando información en la red, que hay muchísima y muy buena, por supuesto, pues oye, al final esto os ayuda, o por lo menos creo que os ayudará a tenerlo todo más enfocado y bueno, pues de cara a impregnaros de más información, pues os viene bien. Entonces, no os preocupéis si, mm, si os tenéis que salir antes o empecéis antes, ¿vale? Entonces, se hace a través de Rankia, ¿vale? Y también a través de la cuenta de YouTube, también, tanto del broker FB Market como de Rankia también. Entonces, no os preocupéis que en el link que os mandan para que os metáis en el webinar, viene toda la información y también tenéis un correo electrónico por si se os queda alguna duda. Si lo veis, por ejemplo, la semana que viene, oye, pues podéis hacer la pregunta que queráis y yo en la medida de lo posible os daré respuesta sin problema, ¿vale? Vale, pues seguimos. Sí, claro, lo que venía diciendo. El tema de de ser muy metódico y de gestionar bien los stop loss, porque el tiempo es mucho más reducido, pues influye mucho en el estrés. Porque claro, al final, pues tener en cuenta que pues, la intención de un scalper es cuantas más operaciones se hagan en más breve periodo de tiempo, pues mejor. Eso obviamente nos genera ansiedad, nos genera tensión y sobre todo al principio. Al principio cuando se está empezando es necesario que testéis vuestro sistema y vuestro método de trabajo en la cuenta demo, porque incluso la cuenta demo al principio no le daré importancia, pero cuando ya estéis metidos en el meollo, veréis cómo, sin daros cuenta, vais a tomaros la práctica como si fuese dinero real. Y eso es muy bueno porque al final eso os va a repercutir de manera favorable cuando ya abráis vuestra cuenta con dinero real. Entonces, es fundamental que tengáis esto en cuenta y no os desaniméis al principio, no, ni al principio, ni durante, ni después, pero sobre todo que si queréis sacarle rendimiento al trading, a la bolsa en general, es fundamental que lo tengáis. Bueno, y en paralelo, bueno, pues requiere una gran rapidez de actuación, un análisis previo y sobre todo una toma de decisión. Aunque van incluidos los stop loss, pero hay veces que, bueno, pues requiere de actuar rápido para, bueno, pues cerrar una posición en un momento dado que al principio, pues, os saca antes del mercado de lo esperado, ¿vale? Entonces, el scalping
dentro también de lo que es el conocimiento intrínseco del mundo de la bolsa, pues es un tipo de trading muy concreto. La mayoría de la gente en este caso, sobre todo los que hemos empezado al principio, obviamente el que no conozca no le suena de nada, pero sobre todo los que hemos empezado o cuando hemos empezado, igual que os pueda pasar a vosotros, tiende a dudar y a confundirse en cuanto al concepto del scalping. Entonces, la gente dice, oye, pues esto puede ser como una variable del day trading a un periodo de tiempo aún más corto. Es decir, el day trading es realizar operaciones a lo largo del día, pero sin dejar operación abierta de un día para otro. Da igual si haces 4, haces 3, haces 2 o haces 10, ¿vale? Y no te vales de un time frame corto, es decir, de una sesión de 1 minuto, de 2 o de 5. Pues puedes hacer sesiones de media hora, de 5 minutos, 10 minutos, y obviamente el recorrido es mayor. Entonces, al final es eso, que muchas veces se crea esa confusión a la hora de saber qué es un scalper o hacer scalping, y aunque parezca que es el hermano pequeño del day trading, no lo es. Entonces, influye en muchísimos aspectos, mucho más que en el day trading, porque no es, en este caso, correcto. Entonces, al final, el problema es que esta idea está extendida, como bien lo comenta aquí, y al final es como el que dice, bueno, una mentira repetida muchas veces al final se vuelve verdad. Pues en este caso, por desgracia suele ser. Aunque al final, bueno, pues es un apunte que yo hago aquí, pero que al final no es lo relevante, simplemente es una matización. Perdón. En este caso, consiste en cuanto llevas una mínima ganancia, al final esto es reducirlo a la mínima expresión. El scalping es, en cuanto el trader recoge una posición ganadora, cogéis el dinero y salís pitando. Os vais de inmediato, es decir, cerráis la operación sin importar si al final dejando correr la operación no pueda reportar más beneficio. Entonces, al final es muy importante tener en cuenta esto, que cuando se crea un sistema de trabajo o un sistema de trading previo, da igual si es swing trading, day trading o scalping, tenéis que mantener vuestro sistema de principio a fin. No podéis cambiarlo. Obviamente lo cambiáis si veis que a lo largo del tiempo veis que no es beneficiosa, es decir, algo está fallando. Entonces, si vuestro trabajo lo habéis hecho previamente, habéis hecho un análisis previo correcto, y mantenéis vuestro trabajo diario de manera metódica y constante, tendréis posiciones perdedoras, pero eso no implica que el resto vayan a ser perdedoras. Entonces, al final, el scalper de libro, o el que es bueno, el más evidente, opera con posiciones, pues bueno, yo he puesto aquí un ejemplo de 15 o 20 mil euros o dólares, ¿vale? Pero se puede, obviamente, poner un ejemplo de 10.000 o de 5.000. Cuando pongo 15 o 20 es porque se entiende que quien ya invierte este dinero, aparte obviamente porque los tiene y no le va a suponer ningún problema económico ni de inestabilidad en su economía diaria, mensual y anual, ¿vale? Se entiende que ya es un trader con experiencia, ¿vale? Que ya lleva lo que viene siendo un historial o un histórico a favor de él. Entonces, obviamente, una persona que está empezando a meter 15 o 20 mil euros, aunque los tenga, no es recomendable. Si los puede meter, ¿vale? Pero tiene que meter posiciones de microlotes, mini lotes con muy poco margen de riesgo, ¿vale? Entonces, bueno, al final, por poner el ejemplo ideal, sobre todo cuando ya se es un trader razonablemente asentado, pues es eso, una cuenta de 15 20 mil euros o más, y meter posiciones razonables, importantes, incluso de la misma cantidad que he puesto, de 15 20 mil, pero sobre todo con menos cantidad, dejar que el mercado trabaje unos minutos, ¿vale? O unos segundos, y en cuanto se obtiene un beneficio de entre 200, 300 dólares, euros, por salir del mercado. Esa es la intención. Al final, el objetivo es lo que expongo en el segundo párrafo, ¿vale? Entonces, es el objetivo que deberíais de tener
sobre todo los que estáis empezando, ¿vale? Y bueno, pues lo extrapolo a, si no son 15 o 20 mil, de 10.000 o de 5.000, da igual. Simplemente es para que ya veáis un poco lo importante que también es saber gestionar un patrimonio, un capital, ¿vale? Y aunque, bueno, suene muy bien, requiere de muchísimos más factores, aparte de obviamente, el propio capital, para que se gane de manera consistente. Entonces, no, aunque yo ponga el ejemplo aquí, que es el ideal, ¿vale? Que esto a lo mejor, perfectamente en un año, año y medio, dos, si sois constantes, perfectamente lo podéis hacer. Digo un año, año y medio, ¿vale? Pues porque al final esto es una carrera de fondo. No pretendáis obtener grandes beneficios a los 6 meses, porque los primeros meses lo que tenéis que hacer es aprender, preparar vuestro sistema de trabajo, vuestro diario de trading y sobre todo haceros al el trabajo diario y semanal que tenéis que hacer. Si no, es imposible, ¿vale? Como si fuese, bueno, pues una oposición, por decirlo así. Entonces, esto en este caso no es como una oposición porque es muchísimo más gratificante porque vais practicando de manera paralela y vais viendo el resultado del trabajo previo. Entonces, bueno, pues se hace más llevadero, ¿vale? No es, oye, me pongo a estudiar y hasta dentro de 6 meses no me examinan. Sin embargo, aquí, pues, es prepararlo, gestionarlo, modificar los fallos, reconocerlos previamente, saber analizar bien la información que se tiene en la gráfica, en fin, lo que vengo diciendo en los anteriores webinars, pero bueno, es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, al final es eso. Tiene sentido única y exclusivamente en circunstancias muy concretas, muy particulares. Es decir, al final, quien recurre mucho al scalping es quien utiliza un trading algorítmico, ¿vale? Porque se pueden, incluso hay traders que lo utilizan, ¿vale? Obviamente ya llevan bastante tiempo en el sector y, y adquieren o bien uno propio que ellos han creado y al final lo generan como un sistema o lo adquieren a través de terceros, ¿vale? Ya hay web, ¿vale? Incluso brokers que te ofrecen esta posibilidad. Entonces, al final, esto lo que te evita es caer en pérdidas por la incapacidad de los sistemas automáticos de hacer bueno, pues el detectar el contexto real del mercado. Entonces, como scalper trader, ¿vale? Al final, pues por definición propia es todo aquel que hace, todo aquel o toda aquella que hace scalping, ¿vale? Si preguntáis o intentáis reconocer a los que ya son traders serios, ¿vale? Yo humildemente me lo considero así porque ya son muchos años. Se llaman a sí mismos scalper, ¿vale? Probablemente si a los que conozcáis llevan mucho tiempo, pues no tendrán esta problemática, pero sí hay muchos que podréis encontrar que al final no son scalper como tal, sino que son day traders, es decir, que hacen trading diario, ¿vale? Y que puntualmente, ¿vale? Pues al operar en marcos temporales más reducidos, pues bueno, pues también se puedan denominar scalper. Entonces, esa es una confusión que al final hay que aclararlo también, porque al final, incluso en el swing trading, que en mi caso es lo que he estado haciendo y lo que hago en los últimos, bueno, 8 años aproximadamente, 8 o 9 años, ¿vale? También es una forma de operar. Yo puedo aplicar el scalping incluso siendo swing trader. Entonces, al final, aunque lo ideal y lo lógico por estadística es que os centréis en una modalidad o en una forma de trabajar, scalping, day trading o swing trading, ¿vale? Por no abarcar, bueno, pues al final el dicho del que mucho abarca poco aprieta, es por centraros en algo con el objetivo de ser profesionales de eso en particular. Y si llegáis a conseguir ese objetivo, os va a ir, bueno, pues razonablemente bien, ¿vale? Entonces, es mejor que os centréis, aunque al final, bueno, pues como se puede diversificar, pues de vez en cuando dices, oye, pues voy a probar también, ¿vale? Entonces, bueno, pues al final, en función de los mercados a los que vayáis a acceder, pues os puede influir o no.
Entonces, se puede hacer scalping en marcos temporales superiores también. No es incompatible, como he comentado antes. No es muy frecuente, pero bueno, también ver a scalper operar en gráficos semanales y mensuales, como he dicho antes. Es mm, bueno y reconocible centrarse en una cosa en concreto sin, bueno, sin ánimo de quitaros las ganas de abarcar un poco más en momentos puntuales, siempre y cuando lo sepáis trabajar. Entonces, en función de las condiciones también se utiliza manual o automáticamente y sobre todo en mercados laterales, ¿vale? Mercados laterales, para el que no lo conozca, lo veréis en la gráfica, pues en lugar de ver las líneas o las velas haciendo muchísimas curvas de subida y bajadas, ¿vale? Que se nota la diferencia entre el punto más alto y el punto más bajo, pues en mercados laterales se ve, si tiráis una línea imaginaria paralela una encima de la otra, veréis que los movimientos se han reducido mucho más y se mueven pues, una franja un poco más reducida. Pero bueno, eso ahora lo veremos en un gráfico que he adjuntado en el PowerPoint, ¿vale? Y así será un poquito más sencillo de entender. Entonces, al final, bueno, como he comentado, se puede hacer de manera manual, que es lo lógico y al principio lo fundamental, y luego de manera automática con, bueno, pues con sistemas automáticos que o bien lo creáis vosotros a lo largo del tiempo porque se puede hacer, porque obviamente al final los sistemas automáticos se crean a través de personas individuales, aunque luego hay otros que se crean también de manera más, bueno, pues tecnológica. Entonces hay que tenerlo muy bien medido y controlado en ese aspecto. En esencia, ¿vale? El scalping, por decirlo de alguna manera, es si el precio tiene movimientos hacia arriba, hacia abajo, es decir, en corto o en largo, de forma caótica, ¿vale? Como he comentado en el ejemplo del anterior, como suele ser, bueno, pues al final es de ahí de donde se puede ganar dinero muy rápido, ¿vale? Lo que no queremos en este caso, los que hemos sido scalper y los que vais a hacer scalper o vais a hacer scalping, es el orden. ¿Por qué? Porque obviamente lo que vamos a hacer es meter posiciones y salirnos rápido. Meter y salir, meter y salir. Es decir, entrar y salir, entrar y salir. Entonces, al final, cuanto menos orden haya, orden me refiero, cuanto menor sea el recorrido en largo o en corto, es decir, ascendente o descendente, sin muchísimas subidas y bajadas, pues mejor. Entonces, bueno, al final nos puede perjudicar porque también recordaros que en scalping es fundamental también meter stop loss y en mayor medida o mayor o menor medida un take profit. Es decir, los topes de seguridad que debemos de meter todo trader, ¿vale? Para evitar perder más de lo que ya tengo establecido que puedo asumir cada día de pérdida, ¿vale? Porque eso, insisto, y hago otra vez otro receso en este caso, o esta matización, en nuestro diario de trading debemos meter cada día el dinero que estamos dispuestos a ganar y el dinero que estamos dispuestos a perder, ¿vale? Obviamente lo que ocurra antes será lo que me haga salir del mercado y ya terminar mi jornada. Entonces, cuando hablo de ser metódicos y constantes, al igual que hay que ser metódico y constante con los stop loss y los take profit y con el análisis previo y con la gestión monetaria, ¿vale? O la gestión del riesgo, hay que ser mm, inamovibles con las pérdidas de ganancias que vais a asumir cada día que vayáis a operar. Da igual si lo hacéis de lunes a viernes, es decir, los 5 días, o si hacéis uno a la semana o una jornada de mañana, da igual. Antes de empezar, claro y evidente en vuestro diario de trading el dinero que vais a considerar que ganaréis o el que perderéis, ¿vale? El ejemplo que he puesto antes con el tema de una gráfica lateral, pues aquí, más claro imposible. Entonces, se trazan dos líneas imaginarias, ¿vale? Que es el soporte y resistencia de imaginarias, porque obviamente esto no se ve en la gráfica, sobre todo os lo digo a los que estáis empezando, si no lo habéis visto ya,
Esto obviamente en la plataforma de MT4, MT5, es decir, MetaTrader 4 o 5 o en cualquier otra plataforma web que pueda tener el broker para el que vayáis a empezar, con el que vayáis a empezar, pues ya os dan esta herramienta, ¿vale? Pero bueno, para que lo conozcáis. Entonces, a diferencia de un swing trade, del que hace swing trading, que va más a largo plazo al recorrido de principio a fin, es decir, la primera vela hasta la última, ¿vale? Pues el scalper va a reducir a una franja concreta y sobre esa franja, pues oye, trazamos esa línea divisoria entre el soporte y resistencia y lo que pase entre una cosa y otra, ahí es donde vamos a trabajar o ahí es donde deberéis trabajar, ¿vale? Y cuanto mayor ajetreo, por decirlo así, haya dentro de ese tramo, mejor, ¿vale? Estrategias del scalping. Voy a comprobarla ahora. Vale, si tenemos suficiente. En las estrategias del scalping, al final hay muchísimas, como en swing trading o day trading, ¿vale? Pero al final, pues tenemos que, por falta de tiempo, por eso al final he dividido en dos el webinar, porque si no nos da tiempo. Consiste en este caso, en una en concreto que de las que vamos a hablar, en centrarnos en el ruido de la bolsa, en el ruido del mercado, no en la tendencia. Ahora diferenciaremos las dos, porque por ejemplo en tendencia es lo que hace el swing trader, ¿vale? Entonces, tanto si tenemos la tendencia a favor o en contra, eh, lo que debemos esperar en este caso es que haya ruido de fondo, es decir, movimientos aleatorios en ambos sentidos y pequeños en comparación con la tendencia. Es decir, es lo que he dicho antes con el soporte y resistencia. En una franja o en un time frame concreto de la gráfica, cuando lo veamos, ¿vale? Pues tenemos que interpretar con nuestro análisis previo hecho y demás, y con la información financiera que conocemos, por si hay algún evento relevante que nos pueda perjudicar, ¿vale? Entonces, debemos buscar dentro de esa franja, ¿vale? Los movimientos de subida y bajada que puede haber. Por eso he puesto lo de ambos sentidos, porque el ruido, sí, la zona buena para los scalpers, da igual si es en corto o en largo. Podemos y podréis, por supuesto, beneficiaros de, de la tendencia que haya, sea cual sea, en corto o en largo. Entonces, hay que buscar el ruido que pueda generar esa zona en concreto en la que nos estamos fijando. Entonces, mmm, dentro de las oscilaciones naturales del precio, que como siempre he dicho en los anteriores webinars, el precio es el mayor indicador de todos y de hecho es lo que aconsejo que os preparéis previamente antes y que conozcáis cómo funciona. ¿Vale? Entonces, en otras palabras, respecto a las oscilaciones naturales del mismo precio, da igual el valor, en su recorrido, ¿vale? Recorrido alcista o bajista, ¿vale? En este caso, de su ruido, lo que nos va a decir, en lo que consiste es en poner el objetivo tan cerca, ¿vale? Que al final, aunque no lo toque, es decir, no toque nuestros stop loss, pero saber que si metemos una posición, ¿vale? Podamos salirnos a tiempo. Entonces, al final, esto es lo que nos va a permitir, os va a permitir en este caso a vosotros, es en el reconocer qué va a pasar o qué está pasando en ese momento y lo que va a suceder entre compradores y vendedores, ¿vale? Por decirlo así, es como imaginaros una mesa, que estáis en una mesa redonda donde hay 20 personas, ¿vale? Unos están dispuestos a comprar y otros a vender. Obviamente, los que están dispuestos a comprar generarán más ruido en función de la oferta que muestra el vendedor. Oferta me refiero a cuanto más barato, entre comillas, sea lo que quieren vender, mayor será la afluencia de compradores. Entonces, ese es el ruido que interesa al que hace scalping, ¿eh? Entonces, es buscar en el gráfico, ¿vale? El concepto ruido como tal, ¿vale? Sea en una tendencia alcista o bajista, da igual, pero que haya movimiento, ¿vale? Con independencia del subyacente que vayáis a operar.
he puesto un ejemplo recientemente, pero al final, bueno, este es un poquito más en consonancia, ¿vale? Pues imaginaros que como objetivo, bueno, pues ponéis 3 tics, ¿vale? De distancia desde el punto de entrada, es decir, desde el momento en el que metéis una posición y que ponéis el stop loss. Pues oye, el stop loss lo ponéis a 30 ticks, es decir, 3, por decirlo así, 3 puntos por encima, 30 puntos por encima de la entrada, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que por estadística, por supuesto, esto lo pongo aquí, pero no es porque yo me lo haya inventado, esto al final porque las matemáticas son las más sabias. Entonces, al final, eh, esta situación que expongo es 10 veces más probable que al final vuestra operación o la operación de cualquier cualquier trader que previamente se haya hecho su trabajo, esto es siempre con la base del conocimiento ya implícito. Es decir, esto no es para el que esté empezando como tal, sino que ya lleva un tiempo, ya conoce la situación, conoce el mercado, conoce su sistema de trabajo, sabe cómo funcionan las velas japonesas, sabe y reconoce el indicador del precio, ¿vale? En fin, esto siempre con todo ya bien machacado. Entonces, al final esto lo que nos viene a decir es que como hay 10 veces más probabilidades de que nuestra operación salga ganadora que perdedora, suponiendo en este caso, por matizar, que una entrada aleatoria de la que no tenemos más información, es decir, que esto es obviamente fijándonos en el gráfico sin saber qué va a pasar después, ¿vale? Esto no es, oye, como el gráfico que he puesto que ya hemos visto el recorrido. Esto tenéis que fijaros que, oye, ¿qué va a pasar en la siguiente sesión? Es decir, la siguiente vela. Entonces, al final, si ganáis, ganáis 3. Si perdéis, por supuesto, el riesgo es mayor porque perdéis 30. Entonces, al final, prácticamente suele pasar, o en el 80%, 75, 80, 85% de las veces, estaréis ganando 3 y casi nunca, por estadística, ¿vale? Perderéis 30. Obviamente, esto no es el libro de Petete, es decir, esto no es la Biblia como tal. Esto obviamente es con el trabajo ya reconocido previamente, es decir, que lo habéis preparado, sabéis qué información tenéis, qué información va a salir a lo largo del día. Información me refiero económica y financiera y global, ¿vale? Entonces eso sí influye también. Entonces, por matizar, como he dicho recientemente, en sí esta explicación o este ejemplo no es ganador. Lo que sí es ganador es siempre y cuando lo acompañéis de una técnica de entrada que nos dé ventaja estadística sobre bueno, pues las entradas al azar. Esto al final lo iréis viendo sobre todo cuando empecéis a testearlo todo, a practicar en la cuenta demo, ¿vale? Para que al final el objetivo sea interpretarlo y al final os daréis cuenta de lo que os digo, que al final si a vuestro sistema lo acompañáis de una técnica de entrada, ¿vale? Que al final nos permita que esto suceda, pues mejor que mejor. Entonces, si conseguís aumentar la tasa de acierto, pues hasta el 80, 85, 90%, en lugar del 80, por ejemplo, pues ya sea un sistema ganador y por ende un trader ganador en un entorno real, es decir, en una cuenta real, en la que ya hay comisiones, deslizamientos, hay gap y otras, por decirlo así, fricciones que al final nos ponen más del lado perdedor, del trader perdedor, antes de entrar a operar. Entonces, hay en una ocasión en la que el scalping se ve beneficiado, ¿vale? Entonces, a medio camino entre el soporte y resistencia, por eso lo que he puesto el ejemplo antes en la gráfica, ¿vale? Eh, es más relevante. Entonces, entramos a favor de tendencia cuando la velocidad es máxima. ¿Vale? Es decir, cuando veáis que una situación es bastante óptima, esto ya lo iréis viendo, sobre todo para los que ya lleváis tiempo, hay momentos en el periodo en el que estéis haciendo trading donde es más evidente que haya una tendencia fuerte, ¿vale? Eso es al final con la información y con los conocimientos y demás, lo vais a ver mucho más fácilmente que ahora si estáis empezando, que bueno, pues todo suena un poco más a chino, ¿vale? En el buen sentido, ¿vale? Entonces, aquí reducido igualmente tenéis el ejemplo que he puesto antes, pero ya más enfocado, ¿vale? En la estrategia de los rectángulos, que se le llama o se le denomina, algunos lo llaman así, otros no, pero bueno, un poco para que lo tengáis como referencia la línea imaginaria de soporte y resistencia como si fuese, bueno, pues un rectángulo.
Entonces, como definición, pues marca en un mercado lateral, ¿vale? El suelo es el soporte y es un soporte relevante, y ahora digo a qué me refiero, y en cuyo techo es una resistencia también relevante, y que en este caso pues no presenta más variables o más variantes relevantes en el medio. Es decir, si os fijáis en la diapositiva, al principio, si veis que esas líneas imaginarias pues se pasan, las velas sobrepasan esa resistencia, ¿vale? Y previamente hay un momento en el medio de la gráfica donde también el soporte en este caso lo traspasa. Entonces, donde nos tenemos que fijar para hacer una estrategia de scalping en rectángulos, tiene que ser que sea un soporte, una resistencia muy fuerte, donde en la vela o el precio en este caso no consiga traspasarlo. Entonces, en esa franja, en ese time frame concreto, es donde un scalper hace maravillas. ¿Por qué? Porque como son muchas operaciones, bastantes operaciones en muy corto tiempo, pues eso ya es como meto posición y me salgo. Meto posición, me salgo. Meto posición, me salgo. Y lo que me está diciendo la gráfica es que hay una situación lateral, es decir, que no hay la lucha entre compradores y vendedores, por decirlo así, no la está ganando ninguno de los dos, por lo tanto están ahí expectantes a ver qué oferta va a haber con respecto a la demanda, es decir, la oferta del vendedor con la demanda del comprador. Por lo tanto, al no haber una tendencia marcada y relevante, lo que sí se define más es esa lateralidad, ¿vale? Insisto, ya lo veréis y en cuanto podáis, pues buscaros ejemplos también así, cuando podáis en este caso, y veis cómo siempre se rige, la estrategia de scalping de rectángulos se rige por esto. Es sota, caballo y rey. Obviamente no se da siempre, pero cuando se da, en este caso, favorece muchísimo hacer scalping. ¿Vale? Igual, en función de la velocidad, zona superior muerta y zona inferior muerta. ¿Vale? Aquí sobre todo los que hemos hecho al principio scalping y los que ya llevan mucho tiempo y solamente hacen scalping, este ejemplo es fantástico porque al final, si os veis la línea de soporte y de resistencia, ¿vale? Aunque al final de la gráfica en el ejemplo ya sí rompe esa línea imaginaria, ¿vale? Durante el transcurso, ¿vale? Un periodo de tiempo, pues en este caso son desde las 5 menos 5 a las casi las, perdón, 5 menos 5 las 3 menos 5 a las 3 y media, pues ahí nos da tiempo como scalper a meter 6 7 u 8 operaciones, ¿vale? Y nos tenemos que fijar en esa zona superior muerta y la zona inferior muerta. La zona superior muerta es la que en un momento dado parece que pueda romper esa línea imaginaria, pero vuelve a esa tendencia lateral. Y abajo igual. Entonces nunca es recomendable meter posiciones cuando esté esa zona imaginaria muerta superior y esa zona imaginaria muerta inferior. En esa zona que veis más colorada, en una gráfica es donde ahí no. De hecho, es tan sencillo como interpretarlo. Imaginaros que metéis una posición cuando está al principio, pensando en que va a ser ascendente y os rompe hacia abajo. Y aquí igual. Como hay tanta volatilidad en este espacio de tiempo tan corto, pues al final lo que tenemos que evitar es en qué zonas del gráfico pues no es recomendable entrar, ¿vale? Pero bueno, insisto, esto al final es por comentarlo, sobre todo los que estáis empezando, porque no es lo primero que tenéis que saber. Lo primero que tenéis que saber es cómo funciona todo, ¿vale? Y una vez que lo sepáis, ya sabréis, bueno, de qué nos informa cada vela, que es una sesión, ¿vale? Si es de 1 minuto o de 5, para que, bueno, por recordarlo, pues si estamos en 5 minutos, pues cada vela es una sesión de 5 minutos, o de 2 minutos, o de 15. Entonces, todo esto lo debéis de saber previamente. Y luego ya, pues tendréis ejemplos que os ayudarán de cara a interpretar qué es lo que va a pasar,
¿vale? Yo aquí está marcado el rectángulo, ¿vale? Pero imaginaros que el rectángulo no existe, todavía no, estamos en las 3 menos cuarto y todavía no sabemos lo que va a pasar. Entonces tenemos que previamente saber y reconocer en función de las velas que hemos visto antes lo que pueda pasar. Pues con los indicadores técnicos que trabajemos, si es que trabajamos con alguno, con el recorrido del precio, la acción del precio, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, otra parte importante no, una de las más importantes, da igual que hagas swing trading, day trading o en este caso scalping, ¿vale? Que al final lo que importa es que hay 4 pilares importantes, como es la gestión del patrimonio, es decir, la gestión del capital, la gestión del riesgo, el conocimiento de la información, los stop loss, take profit, soporte y resistencia, y luego la psicología. Pues en este caso, la gestión de capital, aunque está abierta en estrategias de scalping, como he dicho antes en cualquier otra, sí depende del producto financiero que se vaya a usar, a diferencia, por ejemplo, del swing trading. ¿Vale? Aquí ya la gestión del riesgo hay que cogerla con más, hay que hilar más fino, ¿vale? Porque no tenemos tanto tiempo, entonces al final hay que conocer cómo influye el producto financiero al que voy a invertir, ¿vale? Y de las condiciones, es decir, de las configuraciones elegidas, porque obviamente tenéis que recordar también que la plataforma la tenéis que configurar a vuestro antojo, ¿vale? Pues de ahí que es aconsejable que os informéis y forméis de cómo se configura una plataforma, ¿vale? Y ya, bueno, pues para que la herramienta de las que vais a trabajar, pues sepáis cómo funciona. Entonces, al final, eso es importante. Entonces, al final, la limitación clave siempre está en que debéis poder soportar pues, bastantes rachas negativas sin que eso suponga joder toda la cuenta. Entonces, eh, aunque son operaciones pequeñas en comparación con las que estamos acostumbrados, en mi caso, a hacer en swing trading, pues oye, hay que tenerlo en cuenta que la gestión de capital no va a ser la misma, aunque ya es la matriz, ¿vale? O es la base del trabajo diario, pero no es lo mismo la gestión de capital pues, de una cuenta de 1 millón de euros que la gestión de cuentas de 500 euros, por decirlo así. Y por ende, si hago scalping o hago swing trading o hago day trading, ¿vale? Como regla de bulto para empezar, para que lo tengáis en cuenta y esto os lo grabéis a fuego, sobre todo cuando a veces me preguntan, oye, José Alberto, ¿cómo puedo saber, sobre todo cuando estoy empezando, a partir de qué dinero puedo empezar o a partir de cuántas operaciones se considera que mi sistema de trading es bueno o malo? Pues aquí os pongo un ejemplo. Obviamente esto no es una regla inamovible, ¿vale? Al final se hace una media, pues, bueno, pues por los conocimientos, por lo que al final comentamos con otros traders que ya llevan mucho tiempo y al final pues lo que surge de todo es un poco pues un resumen, así más o menos. Entonces, todo lo que pase de 8 operaciones, 7, 8, 9 aproximadamente, operaciones perdedoras seguidas en scalping, se considera o consideramos en este caso que es prácticamente imposible, suela suceder siempre y cuando no estés empezando. Me refiero, esto es siempre que el trader lleve ya el tiempo suficiente como para considerarse un trader consistente, ¿vale? Consistente en el tiempo y en resultados, ¿vale? Entonces, el trader que hace scalping, que lleve ya tiempo y sea bueno, no pierde 8 operaciones seguidas ni de broma, ni de broma. Entonces, esto es a tener en cuenta. Si eso pasa al principio es porque el sistema de trabajo que estás haciendo no es el correcto, ¿vale? No es que el mercado vaya en nuestra contra, es que si de 10 operaciones, 8 son perdedoras, ¿vale? Pues es el sote caballo y rey. O bien no tienes los conocimientos adecuados, por lo tanto, debes recuperar ese desconocimiento que tengas, o bien el sistema de trading que tienes no es el correcto, ¿vale? Entonces, al final, todo se trata de gestionar bien
bueno, pues lo que es el trading emocional, los stop loss seguidos, en fin, que lo tenéis que tener en cuenta, que el que es un trader que ya lleva tiempo y que le va bien en cuanto a esta, es decir, estadísticamente hablando, sus posiciones son ganadoras en mayor número que en perdedoras y también número en beneficio. Pues esto no le suele pasar, ¿vale? Lo mejor del scalping, bueno, pues sobre todo esto lo podría decir, lo podrían decir traders que llevan mucho tiempo, pero ya lo iréis viendo cuando estéis empezando, ¿vale? Es que al final esto es como el que está entrenando, ¿vale? Y va viendo los resultados, o el que quiere perder peso, o el que quiere aprenderse un tema para un examen, y luego comprueba que el resultado se va viendo. Entonces, al final, esto nos hace sentir estupendamente bien, casi siempre, por supuesto, que ganemos, y al final las ganas muchas veces son pequeñas dosis de, bueno, pues aquí pongo dopamina, endorfinas, feromonas, todo, porque al final todo lo que es positivo mentalmente o psicológicamente, que es fundamental, nos va a ayudar. Entonces esto provoca que cuando tengáis una operación perdedora, que suele ser obviamente frecuente, pues es más sencillo, entre comillas, encajarla y al final seguir adelante, ¿vale? Incluso si la pérdida es abultada en un momento dado en relación a las ganancias habituales, cosa que también suele suceder, ¿vale? Insisto, no decaigáis, no desaniméis, porque al principio, como dije, es una carrera de fondo. Entonces, al principio, todos serán pérdidas, tendréis rachas de suerte de, oye, hoy he tenido 10 operaciones de las que he ganado 8, ¿vale? Pero eso no es lo normal, ¿vale? Sobre todo cuando estáis empezando. Entonces, al final, en definitiva, lo mejor del scalping, como también swing trading, pero sobre todo el scalping porque es más a corto plazo, se ve antes, es esa sensación que genera el buen resultado o el riesgo como tal, ¿vale? Porque también se asume riesgo sentado en tu mesa, perdón, sentado en tu silla, con tu ordenador y demás, y esa sensación también es reconfortable. Y por ende, bueno, pues los riesgos de scalping tienen muchísimo riesgo, sobre todo si carecéis del conocimiento, la práctica y de la estrategia bien trabajada y bien constituida, ¿vale? Entonces, al final, uno de los mayores riesgos es el de consideraros ganadores porque habéis tenido durante un cierto tiempo posiciones ganadoras, ¿vale? Insisto, aquí también influye la suerte. La suerte, bueno, pues del principiante o la suerte pues, del momento. Entonces, eso que no os confunda, ¿vale? Al final eso, como bien digo aquí, es enmascarar eh, lo que realmente eres o sois, o incluso yo fui al principio y como todo trader, fuimos al principio, pues un trader perdedor, porque no dábamos una derecha, y en nuestro caso incluso los que llevamos ya tiempo, pues peor todavía, porque no teníamos incluso todas las herramientas que ahora hay, ni la información la teníamos tan a mano como antes. Ahora entras en internet y tienes infinidad de información que os va a ayudar a agilizar, por decirlo así, el recorrido. ¿Es rentable el scalping? Pues obviamente, claro, si no, no existiría como tal, ¿vale? El scalping, mm, para hacerlo rentable, ¿vale? Primero tienen que ser en manos adecuadas, es decir, en una persona que, como he dicho, he insistido bastantes veces a lo largo del webinar, que se ha preparado bien, adecuadamente, sabe, y es consciente de los riesgos que asume, eh, gestiona bien su patrimonio, conoce bien la gestión del riesgo, conoce y maneja bien su situación psicológica. Es decir, eso para empezar. Entonces, al final, la mayoría de las scalpers no son rentables, no, ni de scalper, ni de swing trading, ni de day trading. Al principio, nadie lo es y, por desgracia, o por suerte, en función de cómo lo mires, la gran mayoría no son rentables, pero no son rentables porque el mercado nos engañe, sino porque no tenemos los conocimientos adecuados y que se pueden adquirir, de verdad. Sobre todo lo digo para
todos los que estéis dudando en un momento dado, es que, bueno, pues yo no tengo tantos conocimientos de matemática o de estadística, o soy una persona menos constante porque me cuesta más. A todos vosotros que os pase eso, que a mí en mayor medida algunos de los ejemplos que he puesto me pasaba también, ¿vale? Sobre todo en la constancia, eh, es subsanable. Es subsanable, pero siendo constante y sobre todo teniendo claro que realmente queréis hacer esto. Si no lo queréis hacer o lo queréis tener como algo alternativo, también, oye, es respetable, pero para que esto funcione, debéis de tener los conocimientos necesarios, ¿vale? Sin caer en el mal ejemplo de necesito ser estadista o ser muy bueno en matemáticas. No hace falta. No hace falta. Si lo eres, si eres un experto en matemáticas y en estadística, pues oye, suma. A lo mejor eres un experto en matemáticas o en estadística y luego eres malísimo gestionando las emociones o interpretando el riesgo. Entonces, al final es adaptarse a vuestro tiempo, a vuestras capacidades, a vuestra situación personal, profesional, y sobre eso, pues ya vais, bueno, pues moldeando, ¿vale? Vuestro sistema de trabajo. Pero es fundamental que para que sea scalping, swing trading o day trading sea rentable, eh, antes de empezar esa carrera, tenéis que tenerlo todo. Bien, debéis, pongo un símil que todo el mundo podría verlo, a una maratón. Antes de empezar la maratón, debéis prepararlo. Haber entrenado previamente, luego haber comido bien, tener las herramientas, en este caso, correctas y adecuadas, que son pues una buena zapatilla, la ropa, etcétera, etcétera, y luego una buena gestión del tiempo, de la técnica, para, bueno, si son 42 kilómetros, pues que no me canse los primeros 5 y luego eche a perder el resto. Entonces, es fundamental que lo preparéis todo previamente. Entonces, insisto, scalping es muy rentable y sobre todo rentable más cortoplacista, porque como son operaciones muchas a muy corto plazo, pues tanto el beneficio como la pérdida se ven de inmediato. Entonces eso nos puede ayudar a, pues, oye, sentirnos bien y seguir adelante, o venirnos abajo y decir, oye, he perdido mucho y no. Entonces, debéis tenerlo en cuenta, ¿vale? Como decía antes, no es ni más fácil ni más difícil que el swing trading, y por supuesto que el day trading, ¿vale? Tiene sus particularidades, sus peculiaridades, sus objeciones y sus, bueno, pues sus dificultades. Hay que conocerlas. Eh, puede costar, a diferencia del swing trading, puede costar un poco más acostumbrarse a él, ¿vale? Pero bueno, es un complemento perfecto para el swing trading si al final vuestro objetivo es durar en el tiempo. Entonces, en mi caso, yo personalmente eh, he estado viendo, observando, sobre todo a mí me ha pasado, por eso la transición que yo he hecho de scalping, day trading a luego swing trading, es que debemos incorporarlo progresivamente. Dentro del swing trading, técnica de scalping. Entonces, de forma más inconsciente que consciente, si no nos damos cuenta, pero conforme va pasando el tiempo, se van introduciendo dentro de nuestra herramienta o nuestro sistema de trabajo. Entonces, por matizar aquí, eh, y como consejo, yo lo hice a la inversa, primero hice scalping y luego swing trading. Mm, creo que os irá mejor si empezáis por swing trading, porque es una operativa más a medio y largo plazo, os ayudará a gestionar mejor vuestras emociones, a gestionar mejor, a reconocer más la información, a no estar pendientes de una pantalla constantemente. Entonces, y una vez que ya conocéis a fondo cómo funciona el swing trading, cómo se trabaja en swing trading, irnos a scalping. Pero bueno, esa es mi humilde opinión. Entonces, al final, como he dicho antes, para aprender a hacer scalping en internet y en la red y en bibliotecas y en, bueno, pues en sitios donde os permitan llevar libros bueno, de análisis técnico, de gestión monetaria, etcétera, etcétera, o lo tenéis al alcance de vuestra mano.
¿vale? No como cuando nosotros empezamos al principio, hace 13, 15 o 20 años, que no había tanta. Había, pero no había tanta. Entonces, al final, la gran mayoría de los brokers os incitarán, bueno, por matizar aquí, que empecéis con scalping. Voy a colación de lo de swing trading, empezar con swing trading. Entonces aquí al final lo veréis, os van a avasallar a ábrete una cuenta y hacer scalping, ¿vale? ¿Por qué os incitan más? Porque los brokers se mantienen o viven de las comisiones. Entonces, por cada operación que meten, que se mete a través de un broker, comisión que se lleva. Entonces, a mayor posiciones, mayor el número de beneficios. Entonces, al final, todo lo que sea rentable para el broker no es bueno para los traders. Entonces, tenerlo en cuenta si empezáis a recibir información oye, abriros una cuenta, empezar a hacer scalping, vais a tener un volumen de rendimiento bueno, sí, más allá de la realidad, sobre todo al principio. Todo lo que aparentemente es muy bonito, ¿vale? Eh, cogedlo con pinzas. Entonces, al final, el paso más efectivo, más claro, más seguro y sobre todo duradero en el tiempo de aprender a hacer scalping es, como he comentado antes, hacerlo después de dominar el swing trading, ¿vale? De verdad os va a beneficiar, sobre todo a los que estáis empezando, que estáis dudando entre una cosa y otra. No digo que no hagáis scalping, que lo hagáis, pero para que sea un scalping muchísimo más contundente, es decir, al final más efectivo, eh, trabajar de manera más metódica, más en el tiempo, como se hace con swing trading, ¿vale? Pues el estrés lo asumes mejor, ya empiezas a conocer toda la información, cómo funciona, cómo afecta en el tiempo la información financiera, en fin, creo que es un paso importante a tener en cuenta. Obviamente, ya vosotros haréis lo que estiméis oportuno, ¿vale? Entonces, al final, y como es obvio, no muchos traders son capaces de avanzar o de superar, sobre todo en la fase inicial, pues por eso, porque no conocen cómo funciona el scalping, no conocen no adquieren esa, esa metodología de trabajo, no conocen eh, cómo funciona el mercado, no conocen, no tienen la información, ¿vale? Entonces al final, como he dicho antes, pues eso, es tener en cuenta esa situación. Yo os lo recomiendo, ¿vale? Al final luego haréis lo que estiméis oportuno y luego al final hacer scalping, ¿vale? O incluso ir paso por paso, swing trading, day trading y luego scalping en función de, bueno, pues del tiempo del que dispongáis. Al final es eso, la probabilidad de éxito es mayor, más solvente, más sostenida en el tiempo y lo que en definitiva nos interesa, pues, bueno, pues ser, ganar dinero, ¿vale? Uf, se me ha ido en el tiempo, ¿eh? Si es que no me daba tiempo. A ver qué... Bueno, por terminar, que iba a hacer preguntas. Como va a haber una segunda parte en noviembre, pues esta parte que me falta la incluiré en las otras diapositivas, ¿vale? Pero bueno, por matizar, factores para una operativa correcta, bueno, pues dentro de los factores más relevantes de cara a determinar si una operativa de scalping es viable, tenéis que diferenciar entre las características del mercado con el producto y las condiciones de acceso al mercado, ¿vale? Y entre las que ellas destacan, y ya con esto termino, pues el nivel de liquidez, el nivel de volatilidad y los spreads y horquilla del producto que se negocia. Insisto, esto es lo que influye dentro de un broker. Y estos tres conceptos son los que vais a tener que valorar para reconocer si os merece la pena hacer scalping y sobre todo si os merece hacer la pena con un broker u otro, ¿vale? En función del mercado, pues ya que cuanto más la liquidez, cuanta mayor sea la liquidez, mayor oportunidad de abrir y cerrar operaciones. Es decir, si no hay intermediación, imaginaros un subyacente que no hay muchísimo volumen, o imagínate el Forex, que es el mayor mercado en cuanto a liquidez, imaginaros un par de divisas exóticas donde apenas hay movimiento. Pues oye, al haber muy poca interacción entre compradores y vendedores, pues no interesa.
si voy a hacer scalping, porque a mí lo que me interesa es que haya mucho ruido, compra y venda, entre y salga, compra y venda y entre y salga. Entonces, es fundamental reconocer primero, pues, el mercado al que voy a entrar y sobre todo dentro del mercado que, eh, que subyacente voy a coger, ¿vale? El nivel de volatilidad, igual, la interacción que haya. Si es un mercado muy volátil, dificultará la operativa en función de, oye, pues encontrar el momento oportuno para entrar en el mercado, ¿vale? Y sobre todo para evitar que salte los stop loss. Y luego ya, pues por último, el spread o la horquilla del producto que se negocia, que va a estar relacionado pues, con lo que he comentado antes. Lo que me va a cobrar el broker, ¿vale? Y eso se restará de mi posición ganadora o perdedora, ¿vale? Vale, y me voy ya directamente a... Uf, ya me he pasado, pues siempre me pasa, es que al final lo más de la cuenta. Va a empezar ya, va a empezar otro webinar y hasta que yo no me salga no se puede entrar. Entonces, ¿alguna herramienta o programa en especial que recomiende para hacer scalping? En mi caso, sí, os puedo recomendar que vayáis a través del broker que, con el que queráis trabajar, ¿vale? Pues yo por no, aquí ya me pilláis las manos, no puedo deciros un broker u otro. Entonces, eh, lo que tenéis que hacer es reconocer previamente cómo funciona el scalping y de cara al scalping las herramientas que vais a tener y disponer en esa plataforma. Entonces, os puedo decir una, pero es que al final, si estáis empezando, sobre todo que no os beneficie, pero es muy importante que tengáis bien definido todos los conceptos previos que he dicho antes. Si no lo tenéis, no os servirá ni herramienta ni programa en concreto. ¿Vale? De todas formas, lo que sí voy a hacer, pues, sobre todo para no... eh, esto como si fuese una película en estreno. Para no hacer spoiler de la siguiente fase, perdón, de la siguiente parte del webinar que la daremos el mes que viene, hablaré en concreto de las 3, 4 herramientas más, bueno, pues que más os pueden beneficiar o ayudar, mejor dicho, y programa como tal no, pero sí conceptos que os puede ayudar, ¿vale? Y otra ya por último, que si no me da tiempo, eh, los stop loss los pones automáticos o ejecutas de forma manual, porque me suele pasar que si me pongo a programar un stop loss me pierdo el movimiento, ¿es correcto? Sí, a ver, para empezar, hay que hacerlo de forma manual. Y ahí ya yo me opongo a cualquiera que diga ponerlo de manera automática. ¿Por qué? Porque en principio, si lo hacéis de manera manual, al principio os equivocaréis. No dará tiempo. Oye, no, en fin, porque de ahí que empecéis con el, por ejemplo, con swing trading para saber en qué momento meter stop loss, medir bien el recorrido, cuántos pips desde la posición de entrada hasta cuándo hay que colocarlo. Entonces, hay que saber meter bien el stop loss. Entonces, en scalping, como es tan rápido todo, pues si no lo conoces previamente, no va a dar tiempo. Entonces, al principio, hacerlo de manera manual, ¿vale? Pero para hacerlo de manera manual lo que tenéis que hacer es, oye, si está ahora mismo el precio en 4, voy a esperar a que si el recorrido es así, pues que cuando llegue a 6, lo tenéis que evaluar previamente. Cuando llegue a 6, pues mete una posición con un stop loss en 4, por ponerte un ejemplo. Entonces ya directamente lo tienes preparado. La plataforma os dará esa opción. Abrís el ticket de compra, por decirlo así, ya colocáis el stop loss previamente, incluso el take profit también, si lo queréis poner, al precio al que vais a comprar. Es decir, he puesto el ejemplo de A4, por hacerlo un número redondo, y pensáis, oye, si el precio sube a 6, o por ejemplo a 6, no, a 10, ¿vale? Sube a 10, meto una posición a 10 con un stop loss a 4, por poner un ejemplo. Entonces ya os da tiempo a hacerlo así. Si lo vais a hacer sin prepararos la posición previamente, es que no estáis diciendo bien las cosas. Entonces hay que hacerlo de manera meticulosa. Si tenéis que prepararos cada posición que vayáis a meter, no pensar, bueno, yo me quedo mirando la gráfica
y digo, va, ahora es momento. Y pongo la posición y justo cuando la vas a poner, dice, oye, ¿y cuánto, y cuándo, y dónde coloco el stop loss? No, entonces, tenéis que prepararos bien cada operación. Aunque hagáis 10 o 20 da igual. Os preparáis, es cuando quiero entrar, y previamente, lo que es obvio, tenéis que saber calcular a qué distancia colocarlos, ¿vale? Y esto, si no lo conocéis, antes de meter una posición, insisto en que os lo preparéis previamente, ¿vale? A ver, no sé si tengo alguna más. ¿Cuándo hacemos prácticas en gráfico? Pues como ya estoy terminando, ahora en noviembre terminaré Wisdom, toda la que es la parte más práctica, ¿vale? Si no pasa nada, o bien la última semana de noviembre o principios de diciembre, ya empezaré a hacer mitad y mitad, parte de conceptos para que los vayáis teniendo y luego pues gráfica incluso con trading en vivo para que veáis ejemplos también de, bueno, pues operaciones más básicas y luego ya con un poco más de complejidad. Pero no os preocupéis que sobre todo lo importante es que conozcáis todo esto, sobre todo para los que estáis empezando y ya podáis trasladar esos conocimientos a, a- a la práctica, ¿vale? Y podéis reconocer por qué hago un movimiento y por qué hago otro, porque al final, como tenemos una hora en cada webinar, no me da tiempo a todo, ¿vale? Gracias, Mariano. Bueno, pues ya sí es verdad que me he pasado, me van a regañar y todo. Por terminar, disculpad, si me he quedado, he dejado alguna pregunta sin responder, os pido disculpas. Daros las gracias de nuevo y una vez más por asistir. Espero que haya sido, bueno, pues agradable el ratito que hemos estado. E insisto, todas las dudas o consultas las podéis preguntar por web, por el correo electrónico. Y en diciembre, si no pasa nada, a final de noviembre o principio de diciembre, haremos trading real también y será fantástico. Verás como al final todos los conocimientos que he ido dando al principio os ayudará a interpretar, pues bueno, las operaciones que vayamos a meter en ese momento, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias, que tengáis un fin de semana fantástico y nada, gracias de nuevo y os espero la semana que viene. Un abrazo para todos, gracias.